a todos a que tengan su cámara encendida y su micrófono apagado para que podamos disfrutar de este encuentro al cual les doy la más cordial bienvenida. Como saben, en Team Power tenemos un instituto que es Team Power Institute, con el cual hemos estado impulsando diferentes especializaciones y formaciones. Así es que el día de hoy nos honra muchísimo desde Team Power hacer la presentación de este programa de coaching deportivo y vamos a estar participando con Ricardo Leal, con Elena y con una servidora, pero para que podamos tener como un poquito del background de cada uno. Yo sé que algunos de los que están aquí nos conocen a nosotros y hay algunas personas que conocen a Ricardo y su mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es presentarles a ambos de los que van a estar hablando el día de hoy. Primero les presento a Elena Espinal, es directora de Team Power conjuntamente conmigo, es una Master Coach de la ICF y de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching, fue la fundadora de la primera escuela de coaching en Argentina con el aval del Ministerio de Educación, y tiene una trayectoria de más de 30 años en el mundo del coaching, en el mundo organizacional, desarrollando coaches, impactando el mundo con toda su creatividad y su brillantez. Y también les presento a Ricardo Leal. ¿Estás por ahí, Ricardo? Hola, buenas tardes. Acá está, ok. Perfecto. Ricardo, él es un coach ontológico, es un coach corporal y deportivo, es un preparador físico que ha sido homologado por el Comité Olímpico Argentino y que tiene una trayectoria de 22 años de experiencia trabajando con equipos, con atletas, con deportistas de alto rendimiento, y también una vasta experiencia trabajando en todo lo que tiene que ver con el deporte, que es su pasión. Nos gusta muchísimo hacer esta alianza con él para desarrollar este proyecto, porque lo que vemos de él es su pasión, su entrega, su consistencia y toda la experiencia que viene arrastrando también de muchos años atrás. Entonces, hoy vamos a estar platicando con Ricardo, pero vamos a escuchar un momentito a Elena. Yo les pido, por favor, a todos que mantengan su cámara encendida. Yo voy a estar muy al pendiente del chat. Cualquier comentario, pregunta que tengan, yo con mucho gusto se las iré compartiendo, tanto a Ricardo como a Elena. Y estaremos al final para responder cualquier tipo de duda que tengan. Ricardo va a estar trabajando en una masterclass, por lo cual les sugiero que tengan todos a mano donde tomar notas, porque va a ser algo muy interesante lo que va a trabajar con ustedes el día de hoy. Entonces, le damos la palabra a Elena Espinal, la directora de Team Power. Adelante, Elena. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Lamento tener que hablar desde un auto, pero me pescó un atascón de autos y no me puedo mover de aquí. Así que desde aquí lo haremos, porque sí me importa compartir con ustedes un espacio que creo conocer desde sus orígenes. Y es el origen del coaching y a dónde va el coaching. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el coaching deportivo? Hace muchos años atrás comenzó una conversación que no estaba orientada a resolver el pasado, sino que estaba orientada a crear futuro. Y sobre todo, a trabajar con quien quisiera comprometidamente para
encontrar las conversaciones en las cuales vive y que le permiten lograr lo que logra y no lograr algo extraordinario. Este tipo de conversaciones que se iniciaron, yo les diría, en los 80s, fines de los 70s, comienzos de los 80s, empezaron a esbozarse, fueron tomando un cuerpo a partir de muchos autores, filósofos, pensadores, comunicólogos. Y a partir de los 90s, 93, 94, 95, a este proceso se lo llamó coaching. Tomando algo que venía del deporte. Y lo que toma del deporte es que nadie que busca un coach lo busca para otra cosa que no sea para ganar, para lograr algo extraordinario, para ir hacia adelante, para crear algo que todavía no está creado. Eso tiene un trasfondo filosófico, un trasfondo conversacional, una manera de prepararse para escuchar muy especial por parte del coach, entre las que influyen una manera de observar a su cliente y de observar desde dónde observa su cliente. El coaching se ha extendido en estos 30 años de una manera impresionante en el mundo entero. Y hoy los coaches tenemos que pensar en qué hay para adelante. Y yo creo que lo que hay para adelante es cuidar esta profesión, logrando que la gente que usa esta manera de conversar la ubique en determinados ámbitos y lo ubique bien, lo ubique con éxito, para que la gente siga creyendo en el coaching. En consecuencia, claramente hoy están empezando a aparecer especialidades dentro del coaching. Las primeras, les diría, fueron el coaching de vida, el coaching ejecutivo, el coaching organizacional, que nadie discute, el coaching político, que tampoco es discutido. Pero el coaching deportivo tiene una posibilidad extraordinaria. La posibilidad de trabajar con gente que quiere ganar, a veces solo, a veces en equipo, y que requiere de un entrenador que no es el entrenador físico, sino quien lo entrena en la manera de observar, quien lo entrena en sus emociones, quien lo entrena para que tenga cada vez más clara su ansia, su fuerza, y la oriente hacia el logro. Entonces, para nosotros es un orgullo decir que tal vez esta es una de las primeras especialidades en coaching deportivo que aparecen y que tiene todo el background, todo el piso necesario para hacer una formación extraordinaria. Tiene coaches formados en coaching y que trabajan en coaching a nivel mundial desde hace muchos años. O sea, tiene una base profesional en coaching extraordinaria. Además, así como dijo Adriana, el ICP en la Argentina fue la primera institución reconocida en el mundo por un gobierno a través de una Secretaría de Educación en la formación de coaches. Pero estos años que llevamos en la formación no quedaron solamente en el ICP. Están en la Universidad de Londres en una maestría, están en formaciones de coaching que hacemos con Adriana, y en donde tenemos coaches de primerísimo nivel que están a disposición de esta especialidad. Y por el otro lado, la otra pata, es la especialidad que trae Ricardo Leal, un deportista nato y alguien que está trabajando ya en coaching deportivo y que ha transformado a algunos que parecían de promedio en seres extraordinarios. Me equivoqué, él no los transformó.
sus clientes se transformaron a través de las conversaciones y los espacios relacionales creados con él. Entonces esta es la propuesta, es crear una especialidad en el mundo, ser los primeros que pueden ostentar un certificado, un diploma que diga soy coach profesional especializado en coaching deportivo y que lleven al deporte a otro nivel. Así es que esto era lo que les quería transmitir. Es mi alegría, la profunda bienvenida a todos ustedes, y ni les digo, bueno, a Adriana, que ha trabajado muchísimo con Ricardo, y a Ricardo, que es el que tiene la pasión puesta en el deporte para que este programa y este proyecto se haga realidad. Gracias, y los dejo con Adriana. Muchas gracias, Elena. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a nuestro coach, Ricardo Leal, que tiene preparada una preciosa sesión para todos ustedes. Así es que estaré atenta en el chat a todas sus preguntas o comentarios, y reitero la invitación a que dejen abierta su cámara, porque van a estar interactuando mucho con Ricardo. Van a ver ahorita todo lo que él tiene preparado para ustedes. Así es que adelante, Ricardo. Mucho éxito. Gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer que estemos todos juntos hoy acá en esto que acaba de mencionar Elena, ¿no? Con respecto a la historia del coaching y cómo el coaching en el mundo del deporte, en este ámbito tan central para todas las sociedades en las que vivimos. Y veamos entonces de qué se trata esto de ser coach deportivo y a qué se refiere el coaching deportivo. Primero tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros buscamos en los deportistas es una toma de conciencia. Sin la toma de conciencia no puede haber un cambio de observador, porque si no, de lo contrario, vamos a estar mirando nuestra vida, lo que nos sucede, las soluciones a esos problemas que aparecen desde el mismo lugar. Entonces no vamos a poder aplicar otras acciones porque no la vamos a estar viendo. Entonces, uno de los primeros objetivos que tenemos como coaches deportivos es facilitarle la toma de conciencia al deportista para que se pueda dar cuenta de cuáles son sus actitudes, cuáles son sus patrones de conductas, sus patrones emocionales, y a partir de ahí pueda obtener la máxima libertad posible para tomar las decisiones que están más cerca de poder alcanzar el objetivo que se propone. Lo cierto es que en todo ese trayecto, ¿sí?, en todo ese tiempo, no tiene más de una vida para poder lograrlo. Entonces el tiempo acá, los instantes que vivimos, esos momentos que son los de hoy, que nos encuentra todos juntos, los que van a venir mañana, los que pasaron, conforman nuestra vida. Por lo tanto, en este sentido, creo que es de vital importancia que cuanto más personas se transformen en coaches deportivos, va a haber mucha más oferta y facilidad para ellos para que puedan incorporar nuestras herramientas y hacer uso de su libertad. Y con su libertad, hacer uso de su potencia, ¿sí?, de lo que son en realidad, pero que a veces esa potencia se va poniendo gris, oscura, o por ahí no es tan fácil verla, debido a que tenemos mecanismos, que tenemos muchos mecanismos que están automatizados, que hemos aprendido desde niños, ¿sí?, y a través de la educación, pero también a través de nuestras experiencias. Y que estos mecanismos que automatizamos tienen que ver también con nuestras elecciones. Y yo creo que hoy tenemos esta oportunidad, este momento para compartir y ver qué podemos hacer de nuestras vidas también, porque si estamos acá, seguramente quieren, hay algo que los seduce,
seguramente deben querer transformarse en coaches deportivos o entender al menos de qué se trata esto y hacia dónde nos conduce poder demostrar nuestras herramientas y facilitarle el aprendizaje a deportistas y a profesionales del deporte. Y no me quedo solamente con eso, sino también a los padres de los deportistas, ¿no? Porque son los que los forman, son los que les van a dar muchas de esas creencias que hoy en día tienen y que después, cuando juegan, aparecen esas creencias. Y pueden aparecer como algo que los limita o algo que los potencia. En ese caso, vamos a estar nosotros como coaches deportivos para que ellos puedan tomar conciencia de eso y decidan qué van a hacer con ese tipo de creencias que tienen, por ejemplo, o esos patrones emocionales. Nosotros estamos haciendo historia en este momento con el coaching deportivo junto a Team Power. Por toda la historia que ya trae este instituto Team Power, Elena Espinal, Adriana Rodríguez, han sido una de las pioneras en esto del coaching y están enseñando con maestría a muchas personas a que cambien no solo su vida, sino que puedan transformar, acompasar la vida de otros, ¿no? De sus clientes, por ejemplo, o alumnos, aquellos que se dedican a formar. Entonces el coaching deportivo hoy en día nos sirve como cambio de paradigma, como facilitador del cambio de paradigma. En un mundo deportivo donde antes estaba el director técnico que dirigía, que comandaba con su voz, que daba órdenes, sin tener en cuenta muchos aspectos emocionales del deportista. Y sigue pasando esto, no es que haya cambiado demasiado. Pero hay una apertura, ahora hay una toma de conciencia con respecto a sus emociones y lo que están pensando, porque ya saben por su expertise, por su experiencia, cuando juegan, cuando entrenan, cuando se acuestan a la noche 2 días antes de ir a la competencia, se dan cuenta que sus pensamientos y sus emociones muchas veces les juega en contra. Y no hay herramientas, no hay recursos. Desde luego que existe la psicología deportiva que ha hecho un trabajo brillante hasta ahora. Y desde luego que cuando uno va trabajando y evolucionando, siempre va a haber cosas para mejorar. Y en este caso, la psicología deportiva, con toda la excelencia, ¿no?, en su hacer junto a los deportistas y profesionales del deporte, no ha podido abarcar todo el campo deportivo, no ha podido avanzar y darle esa facilitación, ¿sí?, esa atención, esa maestría que manejan a todos los deportistas. Entonces, la psicología deportiva se convierte en algo exclusivo solamente, ¿sí?, para los clubes que pueden financiarla. Y después, los deportistas, si no tienen un club que pueda financiar un departamento de psicología deportiva, se quedan solos, desamparados en cuanto a sus emociones y sus creencias. No hay nadie que chequee, que vaya revisando. Hay profesionales excelentes, directores técnicos, preparadores físicos, que pueden atender, quizás si están preparados o por amor propio, ¿no?, por la pasión que pueden sentir por su profesión, pueden atender algunos aspectos, pero será con algunos y no con todos. Entonces, vemos que estamos en un cambio de paradigma muy importante, porque antes era todo directivo, antes era todo descriptivo, ¿no?, en nuestro lenguaje incluso, porque se debería correr así y si ese chico tiene una buena genética, entonces, bueno, vamos a prepararlo y la táctica y la técnica, y eso sigue estando y es fundamental, si no, no se podría practicar deportes. Pero la manera de abordarlo era sin la parte humana. Y justamente no hay deportistas que sean autómatas por más que hayan entrenado toda su vida y tengan ya incorporado un montón de gestos, de mecanizado, un montón de movimientos para hacer en la cancha, con el deporte que les gusta. No es solo eso, y nos consta también a nosotros en nuestra vida, a cada uno de los que está presente, que no basta solamente con conocer, con saber hacer, sino que allí se va a agregar nuestra emocionalidad, se va a agregar nuestras creencias. Si nosotros durante el día tuvimos un día que no fue el más feliz y quizás
estuvimos ansiosos, preocupados, no vamos a dar el mismo trabajo con la misma eficiencia, con la misma eficacia que cuando estamos felices y tenemos nuestra mente despejada. Eso que es tan simple y tan común y que lo podemos ver en nosotros mismos, bueno, no ha sido visto en el deporte. Y la psicología deportiva no da abasto y está limitada frente a las políticas, ¿no?, de los clubes y también frente a lo económico. Entonces aparecemos nosotros en esta parte de la historia del mundo. Y cuando aparecemos, resulta que nos damos cuenta que el deportista nos elige con más frecuencia a nosotros y a otros profesionales como psicólogos deportivos para esto de descubrirse, para esto de entrar hacia adentro y empezar a conocerse. Y que no sea nada más que un resultado del entrenamiento físico, un resultado de la alimentación o el del dormir bien, por ejemplo, sino que también se preocupan por sus emociones y sus pensamientos. Y acá aparecemos nosotros en esta historia. Hoy en día somos muy pocos los coaches deportivos en el mundo. Por eso es que mi invitación es que si tienen ganas, si tienen esa pasión, si ustedes quieren facilitar este mundo tan maravilloso como es el del deporte, bueno, ábranse y piensen que esto puede ser una profesión que tarde o temprano va a explotar y que ya lo está haciendo. Ya muchos deportistas empiezan a decir, vos coach deportivo, yo quiero tener un coach deportivo. Y de hecho, por ejemplo, yo soy de Argentina. En Argentina hay un montón de deportistas que ya están familiarizados con este concepto y quieren tenerlo. Entonces podemos escribir una historia juntos. Y es por eso que les traigo estas palabras y quiero acompasarlos a ver un poco esta historia de cómo ha sido esto de la educación, esto de qué miramos y qué no, qué dejamos afuera. Y dejamos afuera justamente lo más importante del ser humano, que es su percepción y que es su disfrute. Cuando no disfrutamos las cosas, no nos salen igual que cuando sí disfrutamos, cuando nos sentimos contentos, felices, se nos sube la autoestima incluso, no nos sentimos seguros, nuestro cuerpo empieza a cambiar, tiene otros gestos, ya no estamos, ¿no?, así con los hombros caídos, la cabeza también caída hacia adelante, cerrando nuestra capacidad de respiración, cortando nuestra frecuencia respiratoria, sino que estamos en nuestro eje, donde la respiración ampliamente recorre nuestro cuerpo y cuando hay oxígeno dentro de nuestro cuerpo, nuestro cerebro también funciona mejor. Tomamos mejores decisiones, nuestros pensamientos se aligeran, ¿sí? Y aligeran no me refiero a que no profundicen, sino que no se detienen en lo no importante, por ejemplo. En las neurociencias dicen que nosotros cuando empezamos a evolucionar, cuando empezamos a tener resultados contundentes y esos resultados que nosotros queremos conseguir, es porque tenemos redes neuronales que han cerrado sus circuitos. Nosotros somos electricidad, tenemos energía. El sistema nervioso trabaja a través de la energía, si protones, electrones, y según la electricidad que tengamos, van a, por ejemplo, podemos contraer el brazo, podemos hacer movimientos con las manos, podemos hablar y gesticular. Todo eso es un circuito energético que comanda el sistema nervioso central y que nos va a mandar la orden a estos músculos que tenemos, por ejemplo, en la cara para poder hablar. Al ser energía, ¿sí?, entonces cuando las neuronas empiezan a tomar información, empiezan a hacer una red que debería cerrarse para que sea una energía positiva, para que sea un aprendizaje, para que eso se acomode como algo que nos ayuda a sobrevivir, a vivir y a alcanzar todos nuestros objetivos. Pero cuando hay una información que no llega, cuando ese circuito neuronal está incompleto,
entonces es cuando nos viene la ansiedad, entonces es cuando nos sentimos confundidos o cuando sentimos que algo nos está faltando en nuestra vida. Ahora, vamos a hacer una analogía y piensen en esto con respecto a lo que les pasaba a los deportistas en tiempos donde no se daban cuenta que sus emociones y sus pensamientos eran los que por ahí les jugaban en contra a la hora de obtener una victoria. Su entendimiento como ser humano quedaba incompleto. Su entendimiento como deportistas. Si yo hago todo, entreno, duermo bien, me adhiero a la tarea, tengo una excelente disposición, pero algo me falta, algo me está pasando, ¿sí? Quizás sea yo mismo, quizás nací así. Los circuitos neuronales no terminaban de cerrarse y esos circuitos neuronales tenían que ver con la comprensión de sí mismo, de su ser y de su deporte, del área donde estaba, el área que le compete. Entonces ahora nosotros como coaches deportivos podemos con nuestras herramientas hacer que ese circuito neuronal se cierre y que la comprensión ahora sea completa. Entonces eso nos va a permitir mayor oxigenación, eso nos va a permitir sentirnos más seguros, eso nos va a permitir estar más dispuestos a todo lo nuevo que se viene, en vez de quedarnos varados, resistentes y abrazando lo que conozco por miedo a esto que viene, que es nuevo y desconocido para mí. Entonces fíjense qué hermosa tarea podemos hacer todos juntos como coaches deportivos en la vida de un deportista. Y ni hablar de los niños que empiezan a estructurarse, de esos niños que necesitan de esa información para poder funcionar de manera eficiente. Piensen en ustedes y piensen en su vida. Y piensen en alguna área en donde se sientan incompletos o incompletos. Hagan este ejercicio, piénsenlo. No importa de qué dominio y con qué cuestión, pero piensen en algo que se sientan incompletos. Una vez que tengan eso, fíjense qué es lo que les falta a ustedes. Quizás les falta información, quizás si me siento incompleto porque me peleé con alguien y empiezo a tener juicios de ese alguien, de lo que pueda pensar de mí, de lo que pudo o no pudo haber hecho, porque por ahí fue una promesa. Bueno, seguramente si me estoy sintiendo mal es porque me está faltando una información y no puedo cerrar ese ciclo con esa persona, con esa situación. Hay una información que me está faltando. Cuando tengamos esa información, nuestro circuito neuronal se va a cerrar y ahí viene la sensación de completud en nosotros y podemos avanzar sin lastres, sin cargas. Más allá de que al cerrar esa situación, ese dolor, esa incompletud, haya tenido un final feliz o no para nosotros. Pero teniendo un final idealizado o no idealizado, justamente el final que no queríamos encontrar, pero una vez que tenemos la información lo podemos cerrar tanto a uno como al otro y así poder avanzar. Por eso es que he trabajado toda mi vida con los deportistas y como preparador físico, y cuando empecé a trabajar, yo ya tenía un valor agregado de ver la parte humana de ese ser humano, de ese entrenado que tenía o de esos equipos. Entonces, tenía curiosidad por cómo se habían levantado, qué emociones tenían, ¿sí? Y qué pensaban de alguna situación determinada. Luego me formo como coach. Y entonces ahí fue cuando dije, ahora le puedo poner un nombre a esto que yo ya sé. Porque seguramente hoy en día debe haber un montón de profesionales del deporte, directores técnicos, preparadores físicos, que han funcionado espectacularmente y que son excelentes en lo suyo. Y seguramente también en su pasión, porque la pasión sin corazón no existe, ¿no? En su pasión han dado esto también a sus deportistas, a sus equipos. Pero quizás les esté faltando lo que me faltaba a mí un tiempo atrás, ponerle un nombre, ¿sí? Saber de qué se trata y de que ya hay descubrimientos tanto
de la psicología social, de la psicología deportiva, de la ciencia, ¿sí? De las neurociencias. Ya debe haber una respuesta a ese nombre que descubrí, que se llama así, para que uno pueda aplicar e implementar herramientas eficaces y podamos acelerar el proceso de toma de conciencia de ese deportista y ese proceso para nuestra carga laboral, nuestra carga, ¿sí? Cuando tenemos que llevar equipos y deportistas. Entonces me sirvió para eso el coaching ontológico en un principio. Después hice corporal, tarde el deportivo, y acá estamos con el deportivo tratando de entregarles mis herramientas y mi expertise, mi experiencia a todos aquellos que se quieran formar y ser mis colegas, como digo yo siempre. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos aplicar es darle información, darle conocimiento con sustentos científicos. Y no solamente conocimientos científicos, sino también darle información a través de una pregunta a ese deportista, a ese director técnico. Preguntarle, bueno, esto decís que no lo podés hacer. ¿Cómo fundamentás esto? ¿De dónde sale esto de que no lo podés lograr? A veces decimos, bueno, pero para eso hay que estudiar, no solamente para hacer una pregunta, ¿no? Porque esa pregunta también nos la podemos hacer nosotros, pero si no tenemos a alguien al lado que nos pueda guiar, sin facilitar más preguntas que nosotros no nos hacemos, y no nos las hacemos porque justamente estamos mirando con un mismo cristal que hemos mirado toda nuestra vida y no tenemos herramientas nuevas para poder aplicarlas y empezar a expandir esa mirada. Entonces, información es una de las cosas que nosotros aplicamos en el coaching deportivo. O sea que por una parte somos formadores, somos como docentes. Y esa es una de las cosas que nos diferencia del coaching ontológico en sí. ¿Sí? El coaching ontológico es nuestra madre, es la que nos permite tener una buena escucha, es la que nos da un montón de herramientas respecto a la visión, a la misión, a compasar a alguien con los procesos de corto plazo, mediano plazo, esos planes, ¿no? Que van creando los deportistas, entre otras. Nos da una escucha espectacular, nos da la amorosidad para ponernos frente al otro y de manera empática no poner nuestra vida, nuestro juicio, nuestra idea de cómo el otro debe manejar su vida, porque un deportista además nos puede dar clases a todos nosotros con respecto a la disciplina, a la visión y a la misión que tienen en su vida. Si no, no llegarían a los lugares que llegan. Entonces, esa es una de las diferencias, que nosotros también formamos con sustento científico, ¿sí? Y que también nuestra sesión en sí pone al deportista, ¿sí?, en acción, ¿sí? Pone su cuerpo en el aprendizaje. Entonces tenemos un poquito de coaching ontológico, un poquito de coaching de vida, ¿sí? Se van mezclando un montón de coaching hasta que de repente se forma el coaching deportivo con herramientas de la programación neurolingüística, psicología social, psicología deportiva, coaching ontológico, desde luego, coaching corporal. Es muy importante también adentrarnos en las dimensiones del movimiento deportista, por ejemplo, frente a la ansiedad que presenta en la precompetencia. Entonces son un conjunto de muchas disciplinas armadas, ¿sí?, compatibilizadas, complementadas con la idea del coaching deportivo, con esto que es el coaching deportivo. Y es así como un departamento de psicología deportiva de un club muy importante de Argentina, un club modelo, bueno, ha investigado estas herramientas, las ha aplicado y ha dicho, bueno, abramos la puerta y que entre, ¿sí? Y esta investigación la hicieron los psicólogos deportivos. Por lo tanto, es eficiente y nosotros podemos ser agentes en el mundo del deporte, agentes que prevengan, ¿sí?, que prevengan cosas que pasan en el deporte que son muy tristes, ¿no? Cuando termina un deportista su carrera, ¿qué hace? ¿Qué hago ahora de mi vida? ¿No? Y empiezan a tener
consultas con psiquiatras, con psicólogos, para poder salir de esa situación. Algo que podían haber previsto con las herramientas que nosotros les podemos proveer. Suicidios, ¿no? O vidas frustradas, truncadas, porque quizás algún entrenador le dijo que para eso no servía. Entonces yo creo que nosotros tenemos, los que queremos, los que ustedes que están ahí, si quieren, vamos a tener un legado no solamente hermoso y humano, sino fundamental para este mundo que vivimos. No podemos vivir separados, divididos. No podemos tener en cuenta nada más que nuestra mente, dejando de lado lo que sentimos, dejando de lado a qué le somos leales, por ejemplo. Investigar por qué soy así, por qué elijo este tipo de cosas, qué me pasa. Debemos mirar a las emociones y a la mente como un binomio que va junto y que nunca se van a separar, porque eso nos hace seres humanos, tener emociones, además del pensar. Pero la historia nos condujo a ser nada más que seres racionales. Y cuando somos seres racionales, ¿qué nos pasa? Creemos que todo lo que nos dice la mente es la verdad y la única verdad. Y no tenemos en cuenta el otro binomio tan importante en nuestra vida, que son las emociones, que son las que nos permiten tener mejores elecciones. En vez de estar separados, en vez de identificarnos nada más con todo lo que pensamos, y cuando nos identificamos, ¿qué pasa? Cuando nos identificamos con la mente. No hay registro del cuerpo, entonces hay una presencia nuestra que va nada más que con nuestros pensamientos. Al no haber registro del cuerpo, no sé ni siquiera cómo estoy sentado en este momento. Quédense así como están, no muevan absolutamente nada. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y ahora chequeen su cuerpo. ¿Qué parte de su cuerpo está tenso? Y no habían tenido registro en todo este tiempo que empezó esta masterclass. Ahora abran los ojos y liberen esa parte del cuerpo. Escuchen esa tensión, esa contractura que sintieron y acomoden su cuerpo. Es importante en la vida tener un buen pasaje, un buen viaje también para nuestro cuerpo, porque el cuerpo nos acompaña desde que nacemos hasta nuestros últimos días. Y según cómo lo tratemos, vamos a tener lesiones, dolores, enfermedades. Si somos energía y no le damos bolilla, no le damos atención, no prestamos atención a alguna tensión que aparece en nuestro cuerpo, ahí hay un centro energético que se está bloqueando. Y esto es sabiduría ancestral. Si se bloquea esa parte, energéticamente no está pasando la energía y no se distribuye de la misma manera en todo nuestro cuerpo. Entonces después vienen lesiones o dolores crónicos que tenemos que acarrearlos toda la vida con nosotros. Entonces, si nosotros somos un instante, si todo lo que nos pasa en la vida es este instante que estamos viviendo ahora y no sabemos el próximo instante qué nos va a pasar. Recordemos lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID, por ejemplo. Toda nuestra vida ha cambiado. Todo ha cambiado. Y además nos trae mucha incertidumbre porque no sabemos para dónde va a disparar esto. Sin embargo, para muchas personas ha sido una oportunidad, de alguna manera, para poder conocerse, para poder empezar a vincularse con las personas que están en su casa, para poder estar más enteros. Traigo esto porque es algo más cotidiano en nuestra vida que es más fácil de comprender. Pero me voy a quedar con la palabra enteros. Los deportistas hasta este momento, algunos obviamente han podido estar enteros, ¿sí? Y han hecho un viaje hacia adentro y se conocen y tienen conciencia y van evolucionando y toman en cuenta sus emociones, sus pensamientos. Pero hay muchos de estos deportistas que no, que son la mayoría. Entonces nosotros con nuestras herramientas podemos aportarle eso.
que se completen, que se cierren esas redes neuronales y que empiecen a tener mayor conciencia para que cada día sean más y más libres. Cuando los futuros coaches deportivos se forman conmigo, esta es una de las cosas en las cuales hago mucho hincapié. Primero tenemos que nosotros conectarnos con nuestra cabeza, con nuestro corazón, ¿sí? Ver lo que hacemos, tener conciencia de eso, advertirnos si hay alguna cuestión que nos bloquea o nos interfiere, saber de dónde viene y una vez que lo vemos, decidir qué hacer con ello. Pero para eso necesitamos un contexto. Necesitamos que alguien nos facilite. Un coach deportivo o una coach deportiva nos facilita ese proceso de aprendizaje. Eso de salir de algo medio oscuro o de algo incompleto a completarnos. Y mis alumnos lo primero que hacen es trabajar sobre eso y sobre ellos. Porque si no después va a ser muy difícil detectar este tipo de cuestiones en los deportistas o en los profesionales del deporte. Entonces, la idea es que ustedes, antes de salir a la cancha, adquieran experiencia y primero se conozcan, a la vez que van incorporando herramientas. Entonces, como para finalizar ya, lo que quiero, el mensaje que quiero dejar es la completud, completar nuestros circuitos neuronales, completar nuestra conciencia con respecto a saber acerca de nosotros mismos para poder cambiar. Y completar, ¿sí?, eso que le está pasando a los deportistas y profesionales del deporte, darles la información, hacerles tomar conciencia y facilitarles ese aprendizaje con todas nuestras herramientas. Y creo que vivimos en una época, pero justa, para formarnos y empezar a hacer oferta en el mundo del dominio deportivo y cambiar esta historia, ¿sí?, para que ya sea una historia vieja y veamos qué va a pasar de acá en adelante con todas estas intervenciones. Así que yo les quiero agradecer haberme escuchado tan atentamente, seguir acompañándonos en esta tarde. Creo que no se ha bajado nadie, lo cual me pone muy contento. Y le dejo la palabra a Adriana. En un ratito voy a contestar muchas de sus preguntas. Así es, yo te agradezco también. Creo que con esta conversación que has tenido desde el fondo de tu corazón y con todo el entusiasmo que tienes en lo que haces, se han disipado muchas dudas. Pero voy a empezar a pasarte las preguntas y quiero decirles a todos los que se han esperado hasta ahorita que terminando las respuestas que va a dar Ricardo a sus preguntas, Ada Hernández les va a hacer la presentación del programa, pero aparte les va a entregar una sorpresa que se tiene preparada para todos los que asistieron a la sesión de hoy. Entonces, empiezo con dos preguntas que te hace Andrea Romano, Ricardo, y la primera es, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta un coach deportivo? Amplia la pregunta. ¿El nombre de la persona que lo hizo, Adriana? Andrea Romano. Andrea Romano. Andrea, ¿estás en cámara? ¿Así puedo verte? Porque esto de la distancia me encanta ver las caras de las personas a la hora de responder. Me inspiro más. ¿Estás ahí, Andrea? Es más, podés habilitar tu micrófono para poder darte la respuesta. El mayor desafío, en realidad, son varios. El primero empieza por uno mismo, porque cuando uno empieza a formarse, realmente tiene que convertirse. Ahí te encontré, Andrea, mucho gusto. Sí, disculpa, estaba silenciada. Mil disculpas y un placer escucharte y a todos. Nada, gracias por preguntar. Por Sabés favor. que el mayor desafío primero está en formarse, porque cuando nos formamos, sí, vemos nuestros grises, nuestras sombras, nuestras partes que no nos gusta o que jamás vimos. Entonces ahí tenemos que también romper resistencias y demás, pero es algo necesario, si no después no vamos a saber cómo trabajar y tampoco vamos a poder ser buenos profesionales frente a un deportista o profesional del deporte. O, por ejemplo, a la hora de intervenir un club para cambiar su cultura, sus valores y demás, que también eso es menester de un coach deportivo. Ese es el primer desafío. Luego viene el desafío del el mercado en sí, ¿no? Con esto de
los prejuicios con respecto, bueno, un coach deportivo, ¿sí? No está formado como un psicólogo deportivo, pero es porque lo piensan desde un lugar, ¿sí? de comparaciones, en un lugar donde es una cosa o la otra, esto es blanco o es negro, ¿sí? Pero ese mundo ya está quedando viejo. Tenemos que pensarlo como un mundo de complementariedad y de complementarnos. ¿Para qué? Para que salgan todos nuestros mejores atributos, para que pueda ser una situación esta vida de cooperación con el otro y no solamente de competencia, porque ahí deberíamos competir nada más que con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un tema a abordar, pero que hay mucha apertura de parte de los profesionales del deporte y los deportistas, mucha apertura, porque hay una necesidad muy grande, porque saben que algo está pasándoles, que no dan, ¿sí? Que han estado con un profesional u otro, o una disciplina y otra, pero no llegan a encontrarse, no llegan a desbloquear o a correr esa interferencia que no los deja brillar. No sé si respondí a tu pregunta, pero decime si te quedó Sí, alguna sí, duda. sí. No, no, me siento conforme y completa con la respuesta que me diste. Y siempre es una oportunidad, yo tengo por ahí una opinión formada, pero soy muy amplia y en eso me gusta justamente escuchar de palabras de otros profesionales cuál es su mirada. Así que no, muy rica la respuesta, te agradezco mucho. A vos, Gracias. Andrea. Tenemos un camino brillante, ¿sí? Y además está bastante despejado, ¿sí? Por aquellos que van a ser los que nosotros vamos a ir a buscar, que son deportistas y profesionales del deporte. Ok. Hay otra pregunta al respecto de si se debe ser profesor de educación física para ser un coach deportivo. Bien, excelente pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Lo También tenés ahí? Andrea, 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 todas Te tus estoy preguntas, vamos. bombardeando. Hasta ahí llegué, Pero no muy, pregunté más. no, está perfecto, todas las que quieras. Pero es una pregunta que creo que le puede interesar a muchas de las personas que están. No es necesario ser profesor, ¿sí? Si bien yo vengo del mundo del deporte y la mayoría o una gran porción de los que estudian también, hay otras personas que no, que son coaches, que son psicólogos sociales, he tenido neurocientíficas también, he tenido licenciado en administración de empresa también, porque ¿por qué no es necesario? Porque nosotros te damos todo lo que vos necesitas para conocer este mundo. Nosotros vemos todo lo que es la periodización deportiva, iniciación deportiva, la vida activa del deportista, qué pasa, ¿no? Con los adolescentes, jóvenes, adultos, vemos el fin de la vida deportiva, precompetencia, competencia, poscompetencia, o sea que ustedes van a saber cómo es el funcionamiento de un club, va a haber gestión deportiva, eh, así que toda la información que ustedes necesiten para respaldar estos conocimientos que después le van a aportar a sus deportistas, lo van a adquirir y no es necesario venir del mundo del deporte. Nosotros los vamos a preparar. gracias, Ricardo. Paso a lo siguiente porque se nos está terminando el tiempo. Esta pregunta me parece interesante. La hace John Redondo y dice, hola, me interesa saber cuáles son sus credenciales y la entidad que respalda esta certificación, ya que he tenido una mala experiencia previamente. Creo que sería ¿Quieres, algo respon para todos. ¿Quieres John, responderla, Adriana? John ¿Sí? Redondo. Te doy la Sí. palabra. Ok, en este caso, John, este programa de Coaching Power, bueno, tiene en primer lugar el aval de nosotros como Team Power Institute, que somos una empresa reconocida en toda América y Europa, no solamente por el desarrollo de coaches y la profesionalización de coaches, sino también por la intervención que hacemos en las empresas. Esta certificación va a tener unos CCUs, que es la forma en la que la ICF, la International Coaching Federation, va catalogando los diferentes programas. Y adicionalmente tiene un aval deportivo, si quieres explicar, Ricardo, tú esa parte. Claro que sí. Bueno, fíjense la importancia que tiene esto que estamos generando en el mundo y aquí hoy en México para el resto de Latinoamérica y España, que
que esto es un apoyo, nos apoyan, esta iniciativa que estamos teniendo, lo apoya CBA-ATFA, que esto es la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentinos, ¿sí? Y que es más, ustedes van a poder tener acceso a 5 prácticas de coaching deportivo con profesionales que han sido licenciados por ATFA, CBA-ATFA, que son los únicos que tienen licencia de la Conmebol y AFA, si mal no recuerdo. Por lo tanto, esto me parece que es una posibilidad brillante de poder armar su red, ¿sí?, deportiva. Y además, bueno, acá también juega el factor suerte, porque si por ahí coachean deportivamente a un director técnico que es contratado en Hong Kong o en Japón, digamos, ustedes tienen el primer contacto con ellos, así que seguramente se les podría abrir la puerta. Bueno, Nosotros también tenemos, para informarles, un equipo, tenemos 2 equipos para facilitarles la transformación a ustedes como coaches deportivos. Tenemos un equipo de coaches ontológicos provenientes de Team Power con toda la experiencia, ¿no?, que Team Power tiene en formar coaches excelentes para que les facilite el proceso personal. Pero además van a tener un coach deportivo, un mentor coach deportivo, que son coaches deportivos que ya se han formado conmigo y dentro de ellos van a tener a la capitana de la Selección Nacional de Vóley de Argentina, van a tener a atletas olímpicos, van a tener a deportistas, a tenistas y demás, que están activos, están trabajando y se dedican al mundo del deporte. Por lo cual, ahí los va a asesorar a ustedes en su desarrollo profesional y en todos los proyectos que vayan a generar a partir de que se transformen en coaches deportivos. muchas gracias, Ricardo. Hay una última pregunta que voy a pasar porque Ada tiene preparada toda la sorpresa para todas estas personas que asistieron el día de hoy y quiero que la puedan escuchar. Esta última pregunta es de Alberto Lobos y dice, ¿cómo ayuda el coaching deportivo a personas que no son deportistas de alto rendimiento? Me refiero si ayuda a personas que realizan actividad física de manera recreativa. Ah, sí, por supuesto. Lobos, ¿me dijiste que era la persona que preguntó? Sí, se llama Alberto Lobos. Alberto. Gracias, Alberto, por preguntar. ¿Te veo ahí en pantalla o no? Levanta la mano si estás ahí, si no, no pasa nada. Para, Sí, esto sirve para cualquiera que haga deporte, ¿sí? O incluso para muchas empresas les encanta todo lo del coaching deportivo porque tienen muchas más herramientas a la hora de formar equipos, de motivarlos y de direccionarlos. Entonces, para cualquiera que practique deporte sirve el coaching deportivo, ya sea amateur como de elite. Nosotros tenemos una formación grande e importante para los de elite, ¿sí?, o amateur, pero también para las personas que practican gimnasia, esto se puede amoldar y es muy, muy eficiente también. Es más fácil también incluso. y solo quisiera agregar a esto que dijo Ricardo, que hay personas, por ejemplo, que ya son coaches que se han querido sumar a esta especialización y nos dicen, bueno, es que esta parte ontológica yo ya la conozco y la invitación que les he hecho es a que la vuelvan a hacer porque no es igual, porque tiene un enfoque justamente en el deporte y esta especialización está armada para aquellos que trabajan en el deporte de manera profesional, como aquellos que trabajan en el deporte dentro de las escuelas, por ejemplo, o aquellas personas que simplemente les interesa el deporte porque les interesa tener un impulso al respecto de esto. Y quienes ya son coaches, como ya se los dijo Ricardo, no necesariamente tienen que ser un deportista profesional para poder contribuir en esto. Entonces, bueno, creo que ha sido interesantísimo todo lo que nos compartió Ricardo. Las personas que han pedido información en el chat las va a atender directamente Ada, pero creo que ahora Ricardo y yo le vamos a ceder la palabra a Ada, que tiene preparada toda esta sorpresa para todos los asistentes de este día. Así es que muchas gracias a todos, gracias a Ricardo y adelante Ada. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Ricardo. Me encantó todo esto que nos acabas de mostrar. Y yo los invito a que se queden un rato más conmigo
para que podamos compartir cómo aterrizar todo esto que Ricardo, Elena y Adriana nos mostraron hoy. Yo tengo la noble misión hoy con ustedes de ponerles un poquito de, voy a invocar los elementos de la naturaleza, aire, tierra, fuego, agua, para que esto que algunos de ustedes están preguntando por el chat, ¿cómo me transformo en un coach, como decía Elena, un coach profesional especialista en coaching deportivo, lo puedan lograr a través de todo este trabajo que estamos haciendo entre Team Power y Coaching Deportivo, que es la organización que dirige Ricardo Leal. Entonces, en ese sentido, les quiero mostrar por acá un poquitico, solamente como para llevar a tierra, algunos elementos que de pronto Ricardo en la conversación se le pasó, porque su conversación con ustedes hoy no es específicamente sobre el programa, pero salieron todos los elementos que están relacionados con esta formación. Entonces, les voy a compartir acá un poquito, me dan un segundito para compartirles de qué se trata en líneas generales el programa de coaching, especialmente de coaching deportivo, ¿ok? Entonces, lo primero que les quiero comentar es que estas tres personas con las que hemos estado compartiendo hoy, tanto Adriana, Elena como Ricardo, forman parte de ese equipo con el cual ustedes se van a estar formando. Eso es un privilegio. Es un privilegio porque una de las invitaciones que hizo Elena Espinal hoy es a que seamos pioneros en esta especialización en donde tenemos muy poca competencia. ¿De qué se trata la formación? Específicamente, ustedes van a estar recibiendo sesiones formativas con todos estos temas que Ricardo les mencionó a lo largo de su presentación. También van a tener acompañamiento de mentores, tal como él se lo explicó, mentores especialistas en el tema deportivo, pero también mentores que los van a acompañar en el desarrollo de sus habilidades y sus competencias. También van a recibir coaching individual porque que se debe desarrollar. Y por el otro lado, van a vivir, esto es como lo técnico. Entonces mi invitación siempre es a que nos dejen por el chat los datos, sus datos, nos escriben en el chat. Entonces, paso siguiente, los invitamos a una conversación muy cercana, y en esa conversación cercana nos damos mayores detalles en relación a todo esto que van a estar recibiendo. En los intensivos son de una manera muy práctica. Todo el programa es 100% virtual y estamos comenzando el 14 de mayo. No es una formación cualquiera, es una formación de mucha profundidad. De hecho, estamos culminando en el mes de diciembre del año 2021. O sea, la invitación a que seamos y a que se en donde esos atletas que están allá están esperando con herramientas que requieren para vivir este nuevo mundo, todo esto que nos está ocurriendo de una manera distinta. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? Y aquí, con toda libertad, pueden hacerme las preguntas necesarias. Nosotros les tenemos hoy un 30% de descuento. Voy a dejar de compartir un segundito, por si acaso aparecen algún tipo de preguntas de parte de ustedes. En el día de hoy les tenemos un 30% de descuento. Y ese 30% de descuento lo pueden disfrutar de la siguiente manera. Vamos a ver, se los voy a compartir por acá para que lo puedan apreciar. Y aquí estamos. 30% de descuento para todos los que participaron hoy en este webinar. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Lo vamos a distribuir de la manera siguiente. Este precio que tenemos acá no es 1.350, no. Nos vamos a quedar con $945 para que todos ustedes puedan participar del programa en especialización en coaching deportivo. Esa es la primera opción. La segunda opción es que lo puedan tomar financiado. ¿Cómo lo toman financiado? Pues muy sencillo. Toman una inscripción, que sería esta que tenemos acá. Si quieren me van siguiendo con el cursor. Hacen una inscripción de $250
y lo pueden pagar en 3 cuotas. Cada una de estas cuotas es de $232 cada uno. ¿Cuál es la ventaja que tiene este primer plan? Bueno, si ustedes lo quieren hacer de una vez, no hay problema. Pero si lo quieren hacer con la primera opción, entonces con esta primera opción no tienen ningún tipo de interés. O sea que pagarían $232 mensuales de una manera consecutiva. Tienen una tercera opción. O sea que aquí no hay manera de que ustedes digan, no, yo no puedo iniciar el programa de coaching deportivo. Tendrían que pagar su programa de manera mensual. Y cuando lo pagan de manera mensual, entonces las cuotas que les corresponden son de $105 mensuales, que es el tiempo que duraría el programa. Ahora, sí hay que correr un poquito. ¿Por qué? Porque les comento. Yo formo parte del equipo de admisión, al igual que Ricardo Leal. Entonces, una de las cosas que validamos en una primera conversación es que todo esto se engrane y nosotros podamos darle respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes tengan en relación a su programa. Pero luego, adivinen que tienen una conversación con Ricardo Leal. ¿Por qué? Porque es un proceso de elección mutua. Nosotros los elegimos a ustedes, pero ustedes nos eligen a nosotros como su organización formadora. Entonces, eso nos va a tomar un ratico. Entonces, por eso es que tenemos que correr. Ahí los invito entonces a que nos dejen su información, porque el paso siguiente entonces es conversemos para que organicemos cómo lo van a hacer. Por eso les decía, es una invitación a los elementos de la naturaleza. Pongamos tierra, pongamos aire para soñar para que esto sí sea posible y busquemos las formas de que ustedes puedan estar participando. Entonces tenemos 48 horas solo para las personas que participaron hoy en esta masterclass con Ricardo Leal. Como lo escuchan, les surge alguna pregunta y entonces ahí Adriana y Ricardo me regalan unos minutitos para entonces yo poderles responder algunas preguntas que les surjan en relación a esta forma de iniciar esta relación para formarse como coaches profesionales, especialistas en coaching deportivo. Si quieren, le toman una impresión a la pantalla y esa nos sirve para el momento en que realicemos la conversación. Ok, cuéntenme. Si alguno levanta la manito, yo con todo gusto le puedo responder. Ada, también tenemos aquí una pregunta de Pablo Ferchu que dice, ¿son 4 metodologías distintas? 4 metodologías distintas. A ver, ¿a qué te refieres con las 4 metodologías distintas? Tenemos sesiones formativas, tenemos el acompañamiento de los mentores, tú recibes sesiones de coaching personal y tenemos los seminarios. ¿Te refieres a eso como parte de la metodología, Pablo? Sí, hola, ¿cómo le va? Sí, me refiero a eso. Ok, perfecto. Si Sí. quieres, Ada, ahí puedo sumar un poquito para esta pregunta que haces. Efectivamente, son 4 metodologías distintas para abordar la formación desde todos los campos. Lo que necesitamos no solamente es que las personas aprendan aquí conocimientos, sino que todo lo que se hace en el programa es vivencial, es altamente participativo y requiere del movimiento y de la profundización de todo un equipo que está al servicio de ustedes. Entonces tenemos, como lo dijo Ada, lo que son las sesiones formativas, tenemos también una plataforma en donde tú puedes profundizar y seguir aprendiendo después aún de la sesión formativa. Tienes las sesiones de coaching con un coach, tienes las sesiones de mentoría con un mentor deportivo ya formado, certificado, y todo eso conjuntamente es lo que nos da la visión integral de la que les hablaba Ricardo hace un ratito. Así es. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, Pablo. Ustedes por el chat nos están colocando los correos. Yo voy a ser un poquito más atrevida si me lo permiten. Si ustedes colocan, si quieren, para guardar su privacidad, me lo pueden colocar a mi chat privado, su número de WhatsApp. Y allí es como más directo. ¿Por qué? Porque ahora tocar el WhatsApp, y si ustedes nos dan permiso,
pues el camino se hace mucho más corto y más preciso. Entonces, si me escriben aquí mismo en el chat su número, eso sí, con el código internacional, porque luego es una cosa increíble. Queremos comunicarnos con ustedes y nos quedamos corticos. Colocan más y el código de país. Y luego, entonces, el código local y su teléfono. Y ahí ya los ubicamos y eso es como un toque de puerta. Tum, tum. De ahí en adelante, pues nos ponemos en contacto. Buenísimo. Ronald, yo estoy en Lima para realizar el pago. ¿Cómo sería? Bueno, Ronald, mira, nosotros tenemos un sistema de pago que es una maravilla. Nosotros lo hacemos a través de PayPal. Es un sistema de pago internacional y todo lo hacemos por WhatsApp. Yo amo WhatsApp. Yo particularmente amo WhatsApp. ¿Por qué? Porque por ese mismo chat te voy a enviar, cualquiera del equipo de admisión, te vamos a enviar un link que es un botón de pago. Ese botón de pago tú lo que haces es que le das doble clic y de una vez te abre la página y lo asocias a tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Es un sistema muy seguro. En Team Power nosotros antes, no solamente de Latinoamérica, también de todo. Y hasta ahora es el sistema de pago que utilizamos y es muy, pero muy seguro. Y se hace además muy rápido. Y les cuento, después que ustedes se reúnen con Ricardo, el proceso de inscripción es muy sencillo, porque incluso para que la enteridad de esta organización tenemos un documento que se llama Convenio de Educación. Y en el Convenio de Educación quedan los acuerdos entre ustedes, como participantes y futuros coaches deportivos, pero de este lado también los compromisos de Team Power y coaching deportivo con ustedes. ¿Para qué? Para que al final ocurran cosas muy buenas como que ustedes van a recibir su certificado inmediatamente que hacemos la graduación. Aquí está una de nuestras directoras que es Adriana. Terminamos nuestra graduación y ustedes cuentan con su certificado, ¿sí? Entonces, todo esto lo hacemos de una manera muy rápida y ágil porque estamos en un mundo justamente en donde el agilismo se prevalece. Podemos estar conversando, una vez que hablen con Ricardo, volvemos nuevamente solamente a formalizar y lo podemos hacer en vivo. Van llenando su convenio, hacen su pago y listo. La coordinación académica se pone en contacto con ustedes. Entonces, bueno, esa es mi invitación junto con la de todo el equipo. Están en muy, pero muy buenas manos. Yo siempre les digo, bueno, si quieren más información, pues estamos absolutamente a su orden. Listo, Ronald. Buenísimo, te contactamos. Gracias. Gracias por la confianza y gracias de verdad por elegirnos, porque nos estamos eligiendo mutuamente. Otra pregunta. Hay una antes de Manuel Fernández, que aquí está Ricardo para que la pueda responder y lo refuerzo con mucho gusto. Dice, pregunta Manuel Fernández, ¿las clases quedan grabadas? ¿Hay control de asistencia? Y mi última pregunta es, ¿salimos o nos dan una especie de código de coach o qué es lo que nos dan al final? Ok, bien. Primero decirles que en el proceso de la inscripción también vamos a tener una conversación con cada uno de los interesados que va a formar parte del equipo de 20 minutos, 30, que es más que nada para saber si yo tengo las herramientas que ustedes están buscando y de si, bueno, si van a formar parte de este equipo y contarles un montón de detalles que son los que van a vivir más adelante. Eso por un lado. Después, dame la primera pregunta, Adri, por favor. Era... las clases presenciales. Esas se las puedo responder yo. Sí, las clases quedan grabadas, pero quedan grabadas como un recurso didáctico. Sí es importante que ustedes asistan de manera presencial, porque sí hay control de asistencia, por supuesto, y hay una serie de requerimientos para que puedan recibir su certificado al final. Sí, la presencialidad en este caso es online, ¿no? Cada uno desde su casa, desde nuestras casas vamos a estar conectándonos a través de esta posibilidad que nos da Internet. Pero es importante que piensen en esto, de estar presencialmente, porque las clases no son, yo pongo un PowerPoint y hablo y nada más, sino que son interactivas. Vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan incorporar conceptos, saber lo que va a sentir un deportista después cuando ustedes apliquen exactamente lo que yo les aplico a ustedes. Entonces, en ese sentido, ya van a salir con algo de experiencia y eso va a construir
la seguridad de ustedes, el sentirse a gusto como futuros profesionales. Y esta pregunta la respondo yo, es de Chechu Martín y dice que se rinde ante la ICF. Te explico, Chechu, que la ICF no certifica personas, sino certifica programas. Hay distintas categorías en las certificaciones de los programas. Nosotros ofrecemos, por ejemplo, la formación de coaching, que es Coaching Power, que es un ACTP. Tenemos el Master in Coaching Skills, que es un ACSTH, y en este caso, esta especialidad de coaching deportivo que va a tener unos CCUs. Lo que nosotros te entregamos son los CCUs y el trámite ante la ICF lo haces tú con una serie de requerimientos que tenemos todos los que hemos egresado de cualquier escuela de formación como coaches. Por ejemplo, te digo que para ser un coach ACC, que es un coach acreditado ante la ICF, necesitas 100 horas de práctica, necesitas al menos 60 horas de formación, necesitas haber tenido 10 sesiones de mentoría y en este caso, en esta especialización, te daría una parte de esos requerimientos que se tienen ante la ICF. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que nosotros entregamos son los CCUs, que son los créditos de formación referida directamente al coaching. Ustedes en este programa reciben muchas más cosas que lo que tiene relación exclusivamente con las competencias. Algunos de esos créditos son reconocidos por la ICF y otros, bueno, van a ser reconocidos por la formación y la experiencia de Ricardo Leal en este dominio. Entonces, sí tienen CCUs, sí tienen un diploma de Team Power que los acredita para cuando ustedes, si lo desean y cumplen con todos los requisitos de la ICF, lo puedan hacer. Gracias. Sí, y si me permitís una preguntita más, para poder trabajar de eso necesitamos la certificación de ICF, perdón, o se puede con lo que ustedes Ay, te corta un poquito, Chechu, pero sí te entendí. Sí entendí tu pregunta, se cortó un poquito y le voy a pasar a Ricardo Leal. Según tengo entendido, para trabajar como un coach deportivo, lo que necesitarías simplemente es mostrar que fuiste formado. No hay una exigencia de parte de la ICF, dado que para la ICF podría ser una especialización en el momento de registrarla. Pero, Richard, si tú quieres agregar algo más para cuando terminan con esto, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden trabajar, etcétera? Está cerrado tu micro, Ricardo. Creo que lo dijiste todo, voy a profundizar un poquitito más. Sí, para trabajar como coach deportivo tenés que tener un certificado, ¿sí? Que te habilite como tal. Ahora, si vos querés esa certificación, llevarlo a lo máximo, ¿no? Y tener un título internacional y demás, bueno, eso a través de que vos puedas efectuar la credencial, pedirla y obviamente cumplir con los requerimientos que pide la ICF, lo podés lograr. Pero con un certificado que te habilite a trabajar, lo podés hacer. Entonces, si me permitís, Adaluz, ¿Sí? los voy a invitar a hacer un último ejercicio que va a durar segundos y ya con eso me despido de todos ustedes. Buenísimo. Bienvenido. ¿Sí? ¿Lo hago ahora? Vamos. Ya estamos. Bueno, entonces, gracias Sí. por el espacio. Vamos a cerrar este encuentro de alguna manera conmigo, después los dejo unos segunditos más con Adaluz y Adri. Los invito a cerrar un poquito los ojos, algunos segundos nada más, no les va a llevar mucho tiempo. Imagínense como coaches deportivos. Imagínense si están delante de un deportista, de un equipo. Imagínense ustedes hablando, acompasándolo, facilitándolo. Y ahora concéntrense en las caras de esos deportistas, si es un equipo, o de ese deportista. Y sientan qué sentirían en ese instante. ¿Cómo se sentirían ustedes con esa profesión, en ese ámbito, ante esa persona?
Inhalen profundo. Exhalen chequeando su cuerpo nuevamente para reconectar esa parte que a veces no la tenemos en cuenta. Y abran los ojos. Bien, fue unos segunditos como les había dicho. El mundo deportivo necesita coaches deportivos, responsables, éticos, comprometidos, con un corazón abierto y mucho conocimiento. Por lo tanto, fíjense qué quieren hacer de sus vidas y cuánto les aportaría esto de ser coaches deportivos, con qué los conectaría. Así que bueno, muchas gracias por la escucha, por hacer el ejercicio y yo me despido entonces muy agradecido y contento de haber compartido este espacio.